Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Anel. Me da mucho gusto estar en esta estación de radio y hablar con ustedes un poco acerca de este tema tan apasionante como lo es la realidad y la interpretación que nuestro cerebro hace de ella. Comenzaré en esta tarde hablando un poco sobre lo que nos menciona Tomás Ibáñez, sobre lo que es la tendencia de caer en la ingenuidad al querer dar interpretación a la realidad. Ibáñez tiene mucha razón al mencionar que la realidad es tal cual es. Nos parezca lógica o no, la realidad está ahí, es independiente de la forma en la que la capturemos o no la capturemos. La verdad existe por sí misma. Y aquí toca un punto por mencionar del físico Blacto Vedral, quien menciona algo muy interesante. Y en lo personal creo que es la clave para poder comprender la naturaleza de la realidad. Y es que todo es información. Más que materia y energía, existe información. Y esa información que se nos da a nosotros tendemos a interpretarla, ya sea de acuerdo a nuestros puntos de referencia, es decir, la interpretamos de acuerdo a lo que la naturaleza nos ha brindado en cuestión de nuestros sentidos y también dependiendo de lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra propia psiquis. De esta forma nosotros desciframos esta información. Sin embargo, cabe mencionar, como dice el autor Tomás Ibáñez, el hecho de que nombremos y capturemos parte de esa realidad, en este caso de parte de esa información, no significa que sea toda la verdad, pues interpretaremos en base a lo que tenemos almacenado en nuestra psiquis, en base a lo que tenemos almacenado sobre nuestro conocimiento en ello. O sea, trataremos de encapsular eso y acomodarlo según a la información que nosotros ya tenemos pasado, de acuerdo a que se acomode a lo que ya tenemos nosotros para poderla interpretar. Y es aquí donde Ibáñez nos invita a no caer en la ingenuidad, de creer y dar por hecho las cosas como si fueran toda la verdad. De hecho, la mecánica cuántica hoy en día nos brinda un mundo de posibilidades, un mundo que queda lejos de nuestra percepción, de nuestro criterio e incluso de nuestra imaginación. Pues hay cosas que son inexplicables, pues no caben dentro de nuestra limitada capacidad de pensamiento. Mas el hecho de que no se les puede explicar no quiere decir que no existan. La realidad, como comentaba anteriormente, es independiente, si la entendemos o no la entendemos. Ahora, es importante saber como lo menciona la neurocientífica Kian Nobre, nuestro cerebro es limitado. Valernos sobre el cerebro es no captar la realidad en su totalidad, pues por cuestiones evolutivas, el funcionamiento del cerebro solo capta lo que necesita de ese momento, no capta la totalidad de la realidad. Ella menciona algo muy interesante que, pues, al ser una neurocientífica, nos deja vislumbrados. Menciona ella, hay un mundo allá afuera, pero no tengo idea cómo probártelo. Es decir, nos damos cuenta que tenemos capacidades limitadas. Tal vez estas capacidades limitadas son por conveniencia de nuestra propia evolución. A nuestra naturaleza le convenía más que no pudiéramos captar otras ondas, otras energías, otras sensaciones, otros tipos de iluminación. O sea, nuestra capacidad que tiene ahorita nuestro cerebro es la adecuada para subsistir hasta este momento. Pero de que hay un mundo allá afuera, hay un mundo allá afuera. Y de que escapa de nuestros sentidos, claro está que escapa de nuestros sentidos. Y esto nos da a entender que la realidad es diferente a como nosotros la captamos. Esto es un hecho. Ahora bien, pasando a lo que nos concierne como psicólogos, y es aquí donde nos hacemos la gran pregunta, ¿qué es el mundo mental en realidad? Y esta pregunta es otro misterio, porque, por ejemplo, Vedral
como físico o Nobre como neurocientífica se centran en la materia o en la energía, y ambas como información, pero el mundo del pensamiento es algo mucho más misterioso. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma de medirlo, porque no hay cómo probar ese mundo psicológico. Por ejemplo, Ibáñez menciona que medimos la normalidad mental de acuerdo a la manera natural del actuar humano, y todo aquello que sale de la normalidad, y esta palabra de normalidad lo pongo entre comillas, es lo que llamamos una afección. Por ejemplo, en una afección psíquica, o sea, un trastorno, el punto del psicólogo, su capacidad es saber interpretar la realidad de su paciente y detectar en qué momento se está saliendo de la normalidad, o sea, de la forma natural de proceder del ser humano. Y es ahí donde nosotros llegamos a ser un tanto ingenuos. Y no está mal, porque en realidad necesitamos de poder medir la realidad en base a algo, ¿no? Entonces, es aquí donde Ibáñez nos menciona sobre la ingenuidad en la que llegamos a caer, porque normalmente nosotros decimos, esta normalidad es esa la realidad. Y todo lo que se sale de esa normalidad se sale de la realidad. Y pues necesitamos de esa medida para saber en qué momento es normal un pensamiento psicológico y en qué momento ya no lo es. Sin embargo, la mente es brillante y, por ejemplo, puede una mente brillante, una mente ingeniosa, puede salirse de la normalidad, puede estar fuera de nuestro concepto de lo que decimos es una persona normal, como lo es, por ejemplo, las personas con dislexia, que se salen de la normalidad, pero en realidad ellas tienen un patrón o tienen más bien un don para descifrar algoritmos impresionante. Por ejemplo, podríamos mencionar lo que son escritores o podríamos mencionar lo que son científicos e incluso personas que han sido libertadores de la sociedad, a artistas que veían la realidad diferente. ¿Y cómo la veían? Cómo en su época, al ver esa realidad diferente, tenían ideas diferentes a lo que en su mayoría, en su época, vislumbraba en cuestión de esas ideas. Y es gracias a esa forma de pensar diferente que dieron grandes aportaciones a la humanidad, ya sea, por ejemplo, en la ciencia, como un Tesla, en las artes de la música, como Schumann, o en la sociedad como la libertadora Juana de Arco, de los cuales pues se habla que tenían cierta forma de pensar fuera de lo normal y se les llama como personas que pues no encajaban dentro de lo que es una psicología natural. Entonces nos damos cuenta que la normalidad pues sí es interesante medirla para saber en qué punto estamos, para saber cómo puedes interpretar la realidad de los pacientes. Sin embargo, no quiere decir que esa persona, porque piense diferente, vea cosas diferentes, interprete, sueñe diferente, él está mal. Tenemos un Julio Verne que en su época pues era un hombre, híjole, que pensaba en grandes proyectos, tenía una imaginación para escribir enorme, ¿no? Y es aquí donde ya me gustaría concluir y despedirme con ustedes, pero sin antes decirles que en lo personal pienso que el papel del psicólogo no es tanto ayudar a que la persona anormal, entre comillas, se adapte a la sociedad, sino más bien, creo yo, que es orientar al individuo, orientar a la persona a realizarse, a reconciliarse, a relacionarse mejor consigo mismo y a relacionarse mejor con sus capacidades, en lugar de sentir que puede estar fuera de lo normal o que puede tener una afección psicológica. Bueno, y pues sin más, me despido. Mi nombre es Anel y pues que tengan una excelente tarde.
Hasta luego.